Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Darling. Un saludo para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios a través de YouTube. Para nosotros es de gran bendición poder compartir la palabra del Señor que edifica nuestras vidas y nos transforma, porque es solo su palabra cuando se revela a un corazón que recibe la palabra con humildad y que quiere vivirla. Amén, así es. Hoy vamos a hablar ¿qué nos contamina? Segunda de Corintios 7:1 dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionado la santidad en el temor de Dios. Ahora, aquí nos habla la palabra de Dios que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Hay una promesa para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, pero tenemos nosotros que limpiarnos de toda contaminación de carne, de espíritu, para poder recibir las bendiciones de Papá Dios. Siga, pastora. Así es, aquí dice la palabra de Dios que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces la carne es la unión del alma con el cuerpo y el espíritu es donde tenemos comunión con Dios. Entonces vemos que aquí la palabra de Dios nos enseña que estas tres partes del hombre se pueden contaminar, y lo vamos a ver hoy a través de la palabra, cómo se puede contaminar el espíritu y el alma. Como decía mi esposo, porque tenemos promesas de parte de Dios y Dios quiere que se hagan realidad en nuestra vida, pero somos nosotros los que impedimos que esas promesas Amén. se materialicen. Tenemos un ejemplo de un agua pura que nos vamos a tomar, y si le cae mugre, ¿usted se la tomaría, Yo me pastor? la tomo porque ya está contaminada. Ajá, así pasa. Entonces nuestra vida a veces se contamina, a veces con cosas muy pequeñas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, Él es santo, por eso dice la palabra de Dios: sé santo porque yo soy santo. Amén. Entonces vamos a ver 4 formas básicas de contaminación. Viene la contaminación por práctica, contaminación por herencia, por objetos impuros y por traumas. Entonces vamos a ver cómo se contamina el espíritu. Lo primero, se contamina por falsas doctrinas. Amén. Mire lo que dice Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces mire que aquí el Señor nos habla a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos, que le decía el apóstol Pablo a los romanos que tuvieran mucho cuidado de que no vinieran a contaminarse de los que querían traer tropiezos en contra de la doctrina. Nosotros vivimos la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo. Claro, es una doctrina santa y pura. Es la doctrina de los apóstoles, porque ese es el fundamento de la iglesia. Amén. Es Cristo. Entonces a veces viene falsas doctrinas o sectas que quieren apartar al pueblo de Dios de la sana doctrina del propósito de Dios. Sí, entonces vemos que toda idolatría trae contaminación a la vida de la persona. Vemos que siempre en las casas había idolatría. Por generación a generación, el hijo hacía lo que hacía el papá hacía lo que hacía su papá, claro, y así sucesivamente. Pero ellos no sabían la raíz, o no sabíamos nosotros la raíz de por qué se adoraban imágenes y por qué tenían en las casas imágenes. Y idolatría es cuando es todo acto de lo cual nosotros practicamos y le quita ese lugar al Dios vivo, que le pertenece a Dios, que le pertenece a Dios. Entonces también vemos que cuando un alimento ha sido consagrado o pasado por brujería, cuando le hacen riego a los alimentos, le hacen conjuro, eso contamina el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona. Ajá. Y dice 1 Corintios 10:14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, ¿qué dice el Señor?
que debemos ¿qué? Huir. Huir. Y dice el 16, ¿qué dice? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí pastor dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos da comunión con Dios. Es la sangre del Señor Jesucristo que es cuando tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Que nos limpia, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, y habla también de la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando de cada uno de los miembros que forma el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amén. Sí, la iglesia la conforma cada uno de los creyentes que han recibido al Señor Jesucristo, que han creído en Él. Y sabemos por la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. Entonces debemos tener comunión los unos a los otros. Y dice así, el 17, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Y quién es ese pan? Dice que el Señor Jesucristo es el pan de vida. Entonces, que cada uno de los creyentes estamos participando de ese pan de vida que descendió del cielo. Amén. Y pone como ejemplo aquí en el 18 a Israel. Mira, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aleluya. Entonces vemos acá que debemos tener cuidado en qué cosas participamos. Aquí como nos hijos dice de que Dios. provocaremos a celos al Señor. El Señor es celoso contigo y conmigo, porque Dios no nos quiere compartir con su enemigo. O somos de Él o somos del enemigo. Así es, pastor. Y vemos acá que otra forma de contaminarnos, chistes, conversaciones sexuales que pueden contaminar. Y por eso es que a veces la persona siendo cristiana no fluye. ¿Por qué? Porque tiene conversaciones que sucias. Hay dos puntos de vista también que vamos a ver cuando hay contaminación. La primera, hay lugares que están contaminados. ¿Qué lugares? Como el cementerio, como un bar, prostíbulos, lugares que no debemos nosotros como hijos de Dios participar o entrar en esos lugares. Así es, porque quedamos contaminados, porque sabemos que hay un mundo espiritual y las tinieblas se mueven en esos lugares de pecado. Sí, claro. ¿Sí? Vamos a ver que también se puede contaminar nuestra vida cuando hablamos palabras como por ejemplo, pastor. Palabras negativas. Uh-huh. Palabras negativas cuando hablamos chistes morbosos. Eso contamina también a nuestro espíritu. Uh-huh. Podemos colocar un ejemplo como el leproso. Cuando el leproso tenía esta enfermedad, a él lo apartaban, lo llevaban a un lugar lejos. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba, esa bacteria estaba en el ambiente, volaba y entonces podía contaminar a otra persona. No podía, sino que contaminaba a otras personas. Uh-huh. Por eso cuando una persona tiene gripa y tose y no se tapa, esa bacteria contamina a la otra persona que está bien. Uh-huh. Entonces vemos que así como la lepra va enlazada con rebelión, la demora es escuchar el comentario de alguien. O sea, cuando una persona juzga, calumnia, entonces siembra la cizaña, y cuando se escucha ese comentario de alguien, ese bacilo vuela y la otra persona queda ¿qué? Contaminada. Contaminada, infectada. Se dejó contaminar y se plantó en su espíritu.
esa palabra de esa persona que está hablando mal. Hay personas que están afectadas por la boca. Entonces, por eso dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque muchos, siendo cristianos, no sabemos hablar. Entonces debemos pedirle al Señor, al Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, que nos ayude a dominar nuestra forma de hablar. Claro, porque a veces nuestra forma de hablar contaminamos y nos contaminamos nosotros mismos también. Así es. Entonces vemos que en el mundo espiritual la persona puede estar en un basurero, puede estar atada por la murmuración, por el chisme, por la crítica. Por la crítica, por Así es. la murmuración. También cuando una persona visita cementerios. Claro, cuando visita cementerio, porque el frío o los muertos producen una sustancia que contamina a la persona y contamina la ropa, contamina nuestro cuerpo, contamina nuestra vida. Sí, vemos que muchas personas van a los cementerios, pero lo hacen para hacer maldad, para practicar la brujería. O otras personas se obsesionan yendo mucho al cementerio y esos lugares, como dice el pastor, están contaminados porque salen esas sustancias tóxicas y afectan la salud de la otra persona. También vamos a ver que la ropa también puede estar contaminada. Claro, ahí se contamina también porque al salir de ese lugar queda contaminado. Y miren lo que dice Pastor Judas 1:23. A otros salvar, arrebatándolo del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Entonces aquí habla, por ejemplo, de esas personas que dice, a otros salvar arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces decíamos que la carne es la unión del alma con el cuerpo. Entonces esta persona que anda en la carne puede contaminar su ropa. Por ejemplo, el que practica el adulterio. Claro. ¿Sí? Que va a lugares a practicar el pecado, su ropa quedó contaminada. Claro, entra en una residencia, su ropa queda contaminada, su cuerpo, su espíritu, su alma queda contaminada. Así es. Entonces debemos también tener mucho cuidado cómo andamos. Y dice la palabra del Señor que no satisfagamos los deseos de la carne antes que morir a los deseos de la carne y que andemos en el espíritu. Entonces vemos que Eliseo, ¿qué deseó de Elías, pastor? El manto. ¿Por qué? ¿Qué había en el manto? Porque en el manto de él había santidad. Había unción. Había unción. La presencia del Altísimo. Es como cuando usted entra a una perfumería y usted queda traspasado de ese perfume, usted queda oliendo a ese perfume. Claro. Entonces así pasa con la ropa, o huele a pecado o huele a la aroma del Señor Jesucristo. Amén, así es. Entonces esa era la reflexión para esta semana. Amén. Entonces, Dios nos ayude a no contaminarnos para poder recibir esas bendiciones tan grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él nos manda que nos limpiemos. ¿Y cómo nos limpiamos? La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia de toda contaminación y de toda inmundicia en nuestra vida. Es la que nos limpia en cuerpo, alma y espíritu. Pero en esto tenemos que, primeramente, ¿qué? Arrepentirnos de todos esos pecados, de todas esas inmundicias y pedirle al Señor que nos lave con su sangre preciosa. Así es, como dice el pastor. Entonces, si tú sabes que estás contaminado en alguna de estas tres, alma, cuerpo y espíritu, pídele perdón al Señor y Amén. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y así podemos disfrutar de sus promesas. Gloria a Dios. Porque ya las promesas están. Tenemos que tomarlas, pero primero debemos que limpiarnos para que ese Dios tan bueno y santo pueda venir a morar en este corazón, que es el altar de Dios. Amén. Así que les dejamos y les deseamos una feliz semana. Que Dios Todopoderoso les bendiga grandemente, les ayude a vivir la palabra, nos ayude, ¿no? Amén, nos ayude a vivir la palabra
del y a Señor. descontaminarnos de toda inmundicia, de toda Así es. impureza. Así es. Entonces, muchas bendiciones. No se les olvide darnos un like, suscribirse a nuestro canal, El Poder de la Gloria de Dios. Y si tienen alguna inquietud, algún comentario, nos lo pueden escribir ahí en la descripción. Y el teléfono de nosotros, nuestro nombre, Pastor Fernando y Nasli Murillo, ahí aparece nuestro teléfono, nos pueden llamar y les estaremos ayudando en cualquier inquietud. Así que bendiciones para todos. La paz del Altísimo. Muchas bendiciones.